mientras tanto así, no completo para caso de que llegue alguien. Bueno, entonces, ustedes ahí alcanzan a ver, ¿cierto? Sí, señor. Ah, bueno. Entonces recuerden que nosotros decíamos que el examen, el que tradicionalmente hacen es de 45 preguntas, que a veces las quitan, les quitan 5, a veces les ponen unas más, pero esa es la estructura general. Nosotros estudiamos el examen en su estructura general. ¿Por qué? Porque si nos lo cambian en el sentido de que nos recorten, bueno, de todas formas lo conocemos. Y si nos lo alargan un poquito, lo que alargan son la cantidad de puntos, más no la cantidad, más no la cantidad de temas, digamos así, de partes. Entonces, dijimos que ellos, en muchos años, la estructura ha sido de un examen de 7 partes. Entonces, nosotros ya hicimos, y eso sí lo recuerdo con certeza, las partes 1, 2 y 3. En la parte 1 y 2 a veces la intercambian en el examen, a veces la 2 la vuelven 1 y la 1 la vuelven 2, o sea, el orden aquí no altera el producto, pero casi siempre la 1 es la de los avisitos, ¿no? Los letreritos. Yo les decía que los letreros son una parte fundamental en la comunicación en cualquier idioma. O sea, nosotros siempre nos manejamos con los letreros. O sea, los letreros son como personas que están 24 horas disponibles. O sea, los letreros ahorran. Uno con un letrero no tiene que tener una persona para dar indicaciones porque uno lee los letreros y ya le da la información. Entonces, esa es la primera parte, ¿no? Que son cinco letreritos. Llegando. La otra parte que les decía yo es la de los emparejar, ¿no? También son 5, o sea, enlazar o hacer un match. Hay un matching de unas definiciones con las palabras que correspondan a esas definiciones. Como les decía yo, casi siempre hasta ahora, yo creo que ningún examen ha fallado, siempre son palabras que pertenecen al mismo campo semántico. Entonces, son deportes, son elementos de una casa, son actividades, son frutas, así. Entonces, ese ejercicio también resulta sumamente fácil, ya con ese llevamos 10. Luego la tercera parte, que es la de los dialoguillos, unos diálogos ahí corticos, unas conversaciones de 2 líneas, donde uno también tiene que escoger cuál de las 3 opciones que le muestran a uno es la que le da sentido a lo que la persona que está en un lado dijo, ¿no? O lo que la primera persona dijo. Entonces ahí también se necesita tener un poco de vocabulario y para poder darle sentido a esa conversación. Son 5 más, ya llegamos 15 que son en la tercera parte del examen. Ahora están pendientes entonces la parte 4, la parte 5, la 6 y la 7. Entonces yo ahora les muestro, les he recordado que la parte 4 se parece en la forma a la parte 7 y la parte 5 y la parte 6 también son parecidas. Entonces, ¿en qué se parece la parte 4? Yo creo que ya sigo con esta pantalla porque están entrando y entonces para ir dándoles permiso de entrada, ¿no? Llevamos 37, ya casi estamos coronando. Entonces yo les decía que la parte 4 y la parte 7, o sea, la cuarta, que es prácticamente como en la mitad, y la séptima, que es la última, se parecen en que uno las ve y dice, ay, pues son casi lo mismo, ¿no? Es un texto que les dan a ustedes con unos espacios, unos huequitos que les dejaron a los textos, y hay que llenarlos. Entonces, hay una diferencia. Primero, que la 4 solamente le dan 3 opciones A, B y C para escoger, mientras que en la 7 le dan A, B, C y D. Entonces, al ponerle una opción más, le están dando un gradito de dificultad, ¿no? Porque si les tocará adivinar, o sea, escoger al azar al Team Marín, ya las opciones de adivinar son menores, ¿no? En una es 33%, en la otra 25%. Pero hay una diferencia en el contenido. Las preguntas de la parte 4 tienen que estar relacionadas con gramática. Entonces uno ahí ve que les hacen preguntas para escoger un verbo en un tiempo, o sea, en pasado, o en una forma, en un participio, así. O escoger entre un comparativo, un superlativo o un adjetivo en la forma básica, ¿no? En la forma de él. Entonces ahí me está midiendo un poco mi conocimiento básico, ¿no? Súper básico de gramática. Mientras que en el 7 me dan 4 palabras, pero las 4 palabras son todas con sustantivos
o todas las cuatro son verbos en presente, o todas las cuatro son verbos en pasado. O sea, quiere decir que ahí no me interesa, a ellos no les interesa la gramática mía, sino es el conocimiento lexical. O sea, ¿qué tanto conozco yo de esas palabras en significado para saber cuál de ellas es la que cuadra exactamente en el espacio? Entonces ahí necesito, sí, tener conocimiento de vocabulario. A veces es fácil, a veces es muy evidente, ¿no? Entonces uno dice, ah, no, aquí sí, aquí era win, porque yo sé que era una competencia y entonces había, digamos así, ¿no? Que salga algo que el tipo tenía que, o que después de tal, ganó una medalla, tal vez aparece earn, aparece win, aparece gain. Entonces uno dice, no, gain no, porque gain es ganar, pero ganar, por decir, ganar tiempo, ganar peso, ganar tal, gain. Earn no, porque earn es ganar, pero así como un pago por un trabajo, ¿no? Un salario. Entonces uno, con un salario, uno se gana una plata, entonces no es earn. Y win, sí, entonces era win, porque win es ganar, pero ganar una competencia, ganar una rifa, ganar una lotería, así ese es win. Y así, entonces uno escoge la palabra que por significado sea la que mejor cuadra. Entonces, eso es lo que hace la diferencia entre esos dos. En el 4 y el 5 y el 6, también uno los mira y ve que son dos textos, dos textos completicos, ¿no? Cada texto tiene 3, 4 párrafos, y uno ve que les hacen preguntas del texto. Como les decía yo, el 6 son preguntas de respuestas A, B, C, mientras que el 5 son preguntas, respuestas de A, B, C, mientras que el 6 son A, B, C y D. También esa otra diferencia. Uno es de 3 opciones, el otro es de 4. Y uno mira el tipo de preguntas y dice, ya, el 5, las preguntas son de comprensión literal, ¿no? De comprensión textual, que uno lo que hace es irse para atrás al texto y dice, sí, el puente fue construido antes de la Segunda Guerra. Y uno mira, sí, claro, aquí dice que la Segunda Guerra fue al comienzo de los 40, el puente lo hicieron en el 37. Sí, señor, fue antes de la Segunda Guerra. Ahí está dicho, ahí es que ya un poquito para atrás porque uno no se acordaba. Pero las preguntas de la parte 6 ya son de tipo inferencial, ya les preguntan, ¿qué cree usted que el autor persigue? ¿Qué título le daría usted a este texto? Entonces ya ahí sí, ahí podemos pensar un poquito. Entonces eso es lo que nos quedó pendiente, ¿no? Yo creo que ya ahora sí no viene nadie más, ya tenemos 36, me decían que eran 40, ya a haber 4 que todavía estarán montados en el bus y no han llegado a la clase. Pues ahora sí, lo muestro, así voy a agrandar todo, espero que no aparezca nadie más, y se los muestro así de rapidez, ¿no? Todo lo que lo hablé, mira, ahí está la parte 1 de los letreritos, así, music sale, así, eso tiene que estar en un almacén de una tienda por departamento, por tercer piso y venta, así eso. Y así. Yo les dije que este examen lo tengo con varias partes repetidas. Entonces la parte 1 está repetida, o sea, hay dos tandas de ejercicio, eso se hizo con un propósito. La parte 2, que les decía yo, que es emparejar, también hay 2 tandas. Está esta que es de frutas y está esta que es de deportes, ¿no? Digamos, como para hacer ejercicio y luego volver a practicar. La parte 3, que es el de las conversaciones, debería traer 5, pero aquí nosotros le pusimos como 9, 10. O sea, cogimos dos de a 5 y las pegamos. Era para practicar más. Pero en la vida real, ellos traen nada más 5 preguntas. Te vamos a ver las preguntas. Dice, where did they buy their new car? Dice, where did the new car? Is I don't know. Puede ser. You are right. No tiene nada que ver. It's bigger. Menos. Respuesta, la A. No, a pesar de que la persona dijo que no sabía, esa es la respuesta porque es la única que cuadra con la pregunta. Y así. Entonces, ahora sí, vamos para la parte 4. Entonces, ahora ustedes miren la parte 4 y díganme si les suena, porque aquí yo no sé, yo tengo casi la duda de que ustedes ya habían estado 2 veces conmigo, pero sí les parece que esto es nuevo. ¿Quién me contesta? Miren el texto. Sí, a mí me parece
Parece que no lo hemos hecho. Que no lo han hecho. Ajá. Bueno. Entonces bien, vamos a hacerlo. Yo normalmente esta parte 4 la trabajo con las 7 y me quedo ahí en esas dos, pero es que no sé si vayamos a tener un tercer encuentro, entonces no me gustaría dejar así como que, oye, no vimos todas las partes con el profesor, entonces vamos a ponerle un poquito de rapidez ahí. Entonces yo les decía, cuando ustedes se enfrenten a este ejercicio, bueno, acá porque son slides, no son diapositivas, y uno le toca ir como pasando página por página, pero en el cuadernillo ustedes alcanzan a ver el texto y enseguida las respuestas abajo. Entonces, échenle una mirada a las respuestas para que ustedes se hagan una idea de ver qué tan difícil son las respuestas, porque con las respuestas uno se hace una idea de que uno conoce lo que le van a preguntar. Dice, about, after y around, dice, esas son tres. ¿Tres qué? Tres. ¿Sí vieron? Ahí llegó alguien. Un segundo para abrir la puerta. Ahí está. Entonces, ¿qué son esas tres palabras? ¿Cómo se llamarían? ¿Cómo? Preposiciones. Preposiciones. ¿Sabes? Sí, las preposiciones yo me las conozco, la gran mayoría, casi todas. Entonces, sí, bien. Y yo sigo mirando. Hay más preposiciones aquí. En las 8 preguntas hay más preposiciones. En la 39. En la 39, exacto, dice add into y on it. Casi siempre salen dos, a veces tres, o sea, de los 8, casi siempre salen mínimo dos. O sea, que si yo manejo las preposiciones y las puedo ubicar bien ahí, yo sé que por lo menos dos tengo bien, ¿no? Siempre salen verbos, mira, aquí está, take, taking, takes, ¿se dan cuenta? El verbo take en tres formas distintas, dice, esa tiene que ser la presente, esa tiene que ser la forma del ing, ¿no? Del gerundio o del present participle y la forma de la tercera persona del presente. Entonces tenemos que mirar allá qué requieren ellos, ¿no? Un presente, una tercera persona, un ing y tal. Otra vez, un verbo, met, meet, meeting, dice, si está con mayúscula es el que comienza, no es la primera palabra después de un punto. Entonces, otra vez, un verbo en tres formas, pasado, presente, ing. El more y el most y el much, ¿no? Que entran dentro de los comparativos y superlativos. Go, went, gone, dice un verbo otra vez en tres formas. Ever, already, ago, ¿no? Que son adverbios. Y el quite, also y once, que también. Entonces, sí, hay dos de adverbios, dos de preposiciones, hay dos de verbos. ¿Sí vieron? O hay tres de verbos. Eso es más o menos lo que ellos me evalúan en este ejercicio. Entonces vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, el primero lo hacemos juntos. El segundo se los dejo para que lo hagan ustedes y luego lo miramos. Entonces vamos a mirar. No sé. Vamos aquí. Bueno, yo les muestro el ejercicio y le hago clic a las respuestas aquí para agrandarlas y ustedes escojan la respuesta. Ellos dicen que las opciones son, para el ejemplo, better, good y best. Así. Comparativo, la forma básica del adjetivo y el superlativo. Entonces, de ahí tengo que escoger. Entonces, dice, few things are than. Cuando yo veo el than, dice, ese es comparativo, ¿no? Entonces, la respuesta debe ser better. Este era el ejemplo y la respuesta, evidentemente, sí. Era así. Era better, ¿no? Entonces, ya esa estaba hecha porque es la 0, ¿no? Es la que ellos le dan a uno de modelo. Entonces dice, few things are better than having everything you love in your garage. Entiendo, un lenguaje muy sencillo, oraciones simples, sin problema. I am a single father and I have to look 2 teenagers. Both of them are beautiful and clever. Entonces ahora yo digo to look y voy a las opciones. To look about, to look after, to look around. ¿Cuál de esas tres, en este caso preposiciones, deberían ir aquí al lado para que esto tuviera ejemplo? Dice, tuviera sentido. I am a single father and I have to look After. To look after. ¿Por qué cogieron after?
phrasal verb. ¿Cómo? Cuando el verbo take está acompañado de esa preposición, exactamente esa preposición tiene el significado de cuidar. O sea, el verbo look. Sí, pero, o sea, exactamente con esa preposición tiene el significado de cuidar. Exactamente. Mira, espera, que ya me tocando la puerta. ¿Dónde I think estáis? it's a phrasal verb. Es un phrasal verb. O sea, normalmente, en los ejercicios estos hay que escoger una preposición como preposición, o sea, porque hace falta una preposición. Aquí, esta es una preposición cumpliendo función de partícula, ¿no? Porque ya no es exactamente una preposición. Una partícula le llaman que unida a un verbo le cambia el sentido porque forma un phrasal verb, ¿no? Entonces recuerden que los phrasal verbs son verbos compuestos de una partícula, que casi siempre es una preposición, a veces puede ser un adverbio, y con esa partícula pegada ahí, el verbo casi siempre cambia de significado. O sea, no se puede tomar el significado de acuerdo a las palabras que lo conforman. Yo sé que after es después, pero si yo digo look after, yo no puedo decir que look after significa mirar después, significa cuidar. En algunos casos sí, en algunos casos, por ejemplo, si alguien me dice come in, le digo come es venir, in es adentro, come in, o sea, venir adentro, tiene que ser entrar. O sea, ahí sí me ayuda, ¿no? Pero en otros casos no. Por ejemplo, cuando yo digo give up, give es dar y up es arriba. Dar arriba es no. Give up significa rendirse, renunciar, dejar de ser una cosa. Así es la cosa. Digo. Ese es uno de los problemas que tienen los phrasal verbs, que si yo no los he aprendido, no los puedo adivinar. La gran mayoría no los puedo adivinar. Entonces ahí dice, oye, ¿verdad? Y entonces take up, ¿qué significa? Y entonces, ¿qué es look down? ¿Qué significa? Y entonces get on, ¿qué significa? Y así. Entonces, son muchos verbos. Hay diccionarios de phrasal verbs. Yo tengo uno y yo cargaba con él porque a veces me tocaba sacarlo, ¿no? Y uno los va aprendiendo es con el uso, ¿no? Con el uso los va aprendiendo y la gente los usa mucho. O sea, hacen parte del fondo léxico principal de la gente. Entonces, hay que aprenderlos, ¿no? Entonces, ya ustedes saben que look after sí es cuidar y entonces por eso escogieron el after, ¿no? Entonces decía, I am a single father and I have to look after two teenagers, ¿no? O sea, me toca cuidar dos jovencitos, both of them are beautiful and clever. My car has become a very useful thing when it comes to espacio y vengo y doy click to take, to taking, to takes. Entonces, hagamos así un ejercicio como este. Hay uno que yo lo eliminaría enseguida. ¿Cuál sería? When it comes to take, to taking, to takes. To takes. Takes, el C, ni lo miro y dice, sale para allá, ese no me sirve. Entonces la cosa está entre to take y to taking. Entonces, ¿cuál escogen ustedes? Recuerda que aquí el verbo take en este contexto significa llevar, ¿no? O sea, llevarlos al museo. Bueno, entonces, ¿cuál cogen de respuesta? When it comes to take, when it comes to taking. Ya sabemos que to takes, es decir, ni por ahí. Taking. Taking. Yes. ¿Por qué taking? Porque actuaría. Porque hay una preposición, entonces los verbos que van siguiendo una preposición se ponen en gerundio. Esa es una buena explicación, exacto. Una preposición hace que los verbos... Hay unos casos que no, ¿verdad? Por ejemplo, te lo voy a dar un caso. Yo voy a decir la siguiente oración. Tú me ves allá, ¿ustedes han visto clases en el grupo 5 allá en la 72? ¿O no alcanzaron? No alcanzaron, ¿verdad? Entonces, el grupo 5 tiene una sede allá en la 72 de niñas, donde serían clases en unos saloncitos con aire acondicionado y todo. Entonces, por ejemplo, yo entro allá y me dice una persona que no me conozca, digo, profesor, ¿usted qué viene a hacer aquí? Le digo, I come to teach English.
I come to work on ICFES. I come to explain. Entonces, mira que ahí estoy utilizando el come to y estoy utilizando un verbo en la forma básica. Pero aquí el verbo significa es venir a. O sea, ese to, cuando tiene el sentido de a, para, con el fin de, no requiere que el verbo que vaya acompañándolo o vaya en gerundio. ¿Sí, sí está claro? Entonces, por ejemplo, dice, ¿y tú a qué viniste? To teach. ¿Y tú a qué, para qué llamaste? To find out, ¿no? Entonces, ahí sí puede ir una forma básica. Pero cuando el verbo come va con el to, esta preposición to, como decías tú bien claro, hace que el verbo que siga vaya en ing. Y ya el come to no significa venir para, venir con la intención de, sino que significa tratarse de, ser asunto de. Entonces vamos a traducirlo. Dice, mi carro se ha vuelto una cosa muy útil cuando se trata de, cuando es asunto de. Entonces ya yo sé, si tiene la expresión con el verbo come to, recuerden que come to, si él significa tratarse de, todo verbo que siga debe ir en gerundio. Entonces, por ejemplo, dice, profesor, y usted a veces, usted es muy solitario, ¿verdad? Dice, yes, I am a lonely person, but when it comes to helping sí, pero cuando se trata de ayudar, to helping other people, ya. El profesor, a usted no le gusta hablar, ¿verdad? Dice, no, I don't like to speak much, but when it comes to reading, porque ahí significa cuando es asunto de, cuando se trata de leer. ¿Sí está claro? Chicos. Sí, señor. Sí, señor. Exacto. Ustedes recuerden, ¿no?, que sí puede haber el come to y un verbo en la forma básica, pero ya significa venir para, venir a hacer tal cosa, ¿no? Aquí, por ejemplo, viene un señor de Claro, dice, good morning, dice, I come from Claro. Yo le pregunto, ¿qué viene a hacer en mi casa? Dice, I come to repair your TV system. Así, porque ahí significa yo vengo a reparar. Pero cuando el verbo es come to como phrasal verb, el verbo que sigue debe ir en gerundio. Entonces, muy bien. ¿Quién fue la que me contestó? Que me dijo que era taking. Otra niña. ¿Quién fue esa niña? Yo. Tú. Y tú eres, que no te veo aquí ya, no tengo toda la pantalla. Sarai. Sarai. Bueno, listo, Sarai. Bien, Sarai dice. Entonces, when it comes to taking them to the museum or to the department store, ¿no? Cuando es asunto de, cuando se trata de. Bien, perfecto. Entonces, their friends in these places is important for them. Entonces, 35. Met, meet, meeting. ¿Cuál de esos no es? ¿No? Vamos a hacer así. Aquí sacamos que el takes ni por ahí. Ahora, ¿cuál de estos aquí en el 35 no es de salida? Their friends in these places is important for them. ¿Cuál definitivamente no es? Apenas uno lo ve. Claro, este pasado aquí sale por chotada. Entonces me quedo aquí en meet their friends. Meeting their friends. ¿Cuál escogen? Perdón. Sería meet their friends in these places. Meeting their friends in these places. ¿Respuesta? Meeting. Meeting. Ajá, el gerundio, ¿verdad? ¿Por qué escogiste meeting? Mire que yo les hago porque es un sustantivo y no un verbo. Exactamente, porque los gerundios son sustantivos. Los gerundios son verbos que se convirtieron a sustantivos. Por eso uno dice lectura, uno dice reading. ¿Verdad? O sea, el verbo leer, read, prestó su carcasa para formar el sustantivo lectura, reading. Entonces, por eso uno dice, my listening and my writing are better than my reading
and my speaking. Sí, mira, ahí está. Si yo le puedo poner un posesivo porque son sustantivos, ¿verdad? Entonces, claro, necesito es un sustantivo que diga el encontrarse, el reunirse, el hecho de estar con sus amigos. Entonces ya yo sé que todos los verbos, ¿no?, que son sujetos de una oración deben ir en gerundio porque necesito que sean sustantivos. Entonces yo digo, drinking water is necessary when you are teaching. Sí, yo por eso tomo agua. Going to my mother is one of the things I never miss, ¿no? O sea, ir a visitar a mi mamá es una cosa que yo nunca fallo. Entonces así. Staying at home is safe, ¿no? Quedarse en casa es seguro. Entonces yo uso puros gerundios, ¿no? Recuerden que los gerundios son sustantivos. Bien. Si hay alguna pregunta, me interrumpen y me dicen, no me dejen seguir adelante con dudas. Bueno, vamos para la 36. However, the important thing on my list, the more, the most, the much important thing on my list. ¿Respuesta? Most. Sí, claro. Es tanto que el profesor nos enseñó, la profesora nos insistió en los superlativos, que los superlativos, una característica es que llevan el artículo the, no, the longest, the most important, the most intelligent, the finest, the most beautiful. Sí, esa es una característica. The best. Sí, entonces sí. Sería the most. Respuesta entonces la B. Seguimos. The most important thing on my list is my cell phone. I shopping and bought a modern one. I go, I went, I gone. ¿Respuesta? Went. ¿Por qué went? Porque dice yo fui de compras y compré un... Claro, exactamente, sí, aquí está hablando en pasado, dice que 2 months, ahora vendrá una respuesta, pero aquí dice and bought, ¿no? Entonces tienen que ir paralelos los verbos, ¿verdad? Compré, ¿y por qué? Porque fui, ¿no? Yo no puedo decir yo voy y compré, no. Entonces sí, busco la forma de pasado. Yo sé que esta oración me exige pasado, y como yo sé cuál es el pasado, entonces yo digo, este es el presente que lo conozco yo desde chiquitico, este es el participio pasado y este es el pasado. Entonces digo, I went y ya me salió bien, ¿no? ¿Por qué? Porque mi gramática exigía que hubiera un presente y un pasado ahí. La 38 dice, I bought a modern one 2 months, ever, 2 months already, 2 months ago. Uno a veces como que lo siente, parece que... Exacto, ¿no? Apenas uno lo hace y dice, no, ya no sigas más, 2 months ago. Ahí no hay otra, ¿no? El adverbio que siempre se utiliza hacia el final, ¿no? De un concepto de tiempo, ¿no? 3 years ago, 2 hours ago, 1 month ago, a long time ago. Así, ese es el hace. Que en español también, ¿no? Por cierto, en español clásico, por allá en la época de Cervantes, en español decían 2 meses a, ¿no? Muchos años a, o sea, así era que decían. Después lo volvieron muchos años hace y luego lo cambiaron de tiempo y de posición y dirán hace muchos años. Pero anteriormente decían mucho tiempo a desde que. Bueno, seguimos. It is useful since I use it as an alarm clock to wake up 5 o'clock. Esta es una de las preguntas que yo sin saber la respuesta me imagino cuál va a ser. ¿Cuál creen ustedes que será? No, pero necesito mirarlas para saber la letra. Entonces yo digo, ahí está, la primerita. Pero yo sabía que era at. O sea, cuando yo voy a buscar la respuesta, ya yo voy buscando la que yo sé que es. Solo que necesito es saber en qué letra está. Entonces, así fue a 5 o'clock, porque a mí me enseñaron que con las horas la preposición es at. Este sí es un uso de preposición como preposición, no preposición de tiempo. I can check information on the web. I can quite
Also, once. I can quite also once. ¿Cuál será? Also, ¿Cómo? also, No te oigo bien. a ver, Also. Yo nada más estoy con so, also, exacto. Bien. ¿Por qué? Porque como el señor dice que el teléfono sirve para unas cosas, luego le añade más. Entonces ahí está el además, ¿no? Entonces, además, también, ¿no? Más aún, ¿no? Entonces la respuesta era also, que significa además o también. ¿Qué es quite? Quite. ¿Quién sabe qué significa quite? Como poco. No, al contrario, bastante. O sea, por ejemplo, dice, yes, it's quite difficult. This es bastante difícil, ¿no? O sea, quite tiene el significado de bastante, ¿no? Dice, es quite far, dice, bastante lejos, ¿no? No, no poco, lo contrario, bastante. Bueno, entonces ya terminamos el que íbamos a hacer juntos. Ahora viene el que ustedes harán solitos y miramos las respuestas. Bueno, entonces este es el texto, ¿no? A woman of science, ¿ya? Entonces aquí tocará hacer así para que ustedes puedan ver. Este es el texto y estas son las respuestas. Entonces me tocaría que ustedes le hicieran un pantallazo, una foto a las respuestas y yo luego les muestro eso por unos minutos y luego les muestro la segunda parte, ¿les parece? Para Sí, que pase. bro. Bueno. Entonces, háganle la foto a las respuestas para que no demoremos, porque cuando yo estoy allá en físico, en presencial, escribo las respuestas en el tablero. Instead, after, los estudiantes aprovechan para descansar un ratito, ¿no? However, changes, y entonces ya que nos queda en el tablero. Pero aquí las tenemos así. Entonces ustedes le toman la fotito y ya se la tomaron. Listo. Y entonces paso ya al texto. Como decía yo, si miran de rápido dice instead, afterwards, however, si lo mismo que es el profesor, ¿verdad? Changes, change, changing, clever, clever, igual lo superlativo, comparativo, which, what, who, herself, itself, himself, ahí están los reflexivos, copying, copy, the copies, un verbo, one, win, winning, otra vez otro verbo, suddenly, perhaps, rarely, otra vez adverbios, así, es decir, exactamente como el profesor decía. Entonces, les dejo esa partecita para que la hagan y luego les paso el otro pedacito. Y ustedes me dicen cómo les fue. Este ejercicio trae 8 preguntas. Lo ideal es hacer las 8, pero así me gustaría que si acaso van a fallar, que fallen 2. Si acaso, ¿no? Que fallen 2. Que no fallen más de 2. Porque ya quedarían 5, que era casi la mitad. Me gustaría que, ¿cuántas buenas? 6 buenas. Y de ahí 7 y de ahí 8. Porque ahí si sacamos 8 en esta parte, con las 15 que debemos llevar buenas de la primera parte, ya iríamos en, en 23, ¿verdad? O sea, la mitad del examen, eh, con 0 errores, hay unas posibilidades de sacar una puntuación muy alta. Bueno, un segundito mientras le doy ahí esos minutitos.
¿Cómo van? Profesor, ya no puede pasar. Por favor. Ya puedo pasar. Sí, por favor. Sí. Sí. Y son dos nada más, así que esas son cortitas. Listo. Ya, profe. Bueno, listo. Entonces vamos a mirar. Te va marcando las buenas y me dice, ajá, pues son 8 buenas. Entonces dice, many women are, y ellos dicen que las respuestas son ¿cuáles? Quite, ¿no? Como decía, bastante, ¿no? En el sentido de muy. Many women are quite important to the world of science. Most people, 41, instead, afterwards, however, después, However, however, bien, primera entonces la C, ¿verdad? Así era la C, sí, however. However, most people do not know how the work of those women have changes, changed, changing. ¿Respuesta? Claro, porque a mí me han enseñado que los tiempos perfectos no se hacen con have más el verbo principal en participio pasado. Y el único verbo participio pasado ahí es changed. O sea, la única forma, ¿verdad? Bien, entonces respuesta a la B. Ya llegamos. C y B. Seguimos. Have changed our lives. Probably one of these women, one of the cleverest, cleverer. La B. La B. ¿Por qué? Dice, otra vez, one of the, ¿no? Es superlativo, ¿no? Entonces sí, el superlativo era cleverest, B. Le llamamos CBB, ¿no? Bien. 44. Franklin was an English chemist, studied DNA. Chemist, which, what, who. ¿Respuesta? La C. La C. Who. Ajá. ¿Por qué las who? Porque es chemist, es una persona, entonces el antecedente de ese pronombre relativo no puede ser, es una persona, tiene que ser who, no puede ser which porque no es una cosa, ¿verdad? Bien. She wrote several articles describing
all her work. Franklin, la señora esta, got the first image of DNA. Herself, itself, himself. Herself. Herself, exacto, porque es el pronombre que corresponde al femenino, ¿no? Itself para neutro y himself para masculino. Entonces, Franklin herself got the first image of DNA, but her work was copies. Copy. Ya yo sé que esta C ni por ahí. Entonces, estas dos pueden ser, ¿verdad? Porque después de un verbo to be puede ir un ing o puede ir un participio pasado. Pero aquí la respuesta es Copied. copy, claro, porque es una voz pasiva, ¿no? No es un progresivo, ¿no? Sino dice su trabajo fue copiado, ¿no? Entonces, voz pasiva. ¿Qué digo que pasa ese señor que no sé qué es lo que vende? Tomate y cebolla. Bueno, entonces, her work was copied bien, ¿no? By James Watson. Bueno, sigamos. They noted that their studies used some of Franklin's interesting ideas. No lo ponen entre comillas porque ahí hubo una trapieza. But Watson and Turk, not Franklin, 47, winning. Respuesta. One. Porque yo sé que todo esto está en pasado, estamos hablando en pasado, en el año 62, es la única forma de pasado aquí es el, ¿no? Si no supiera, ¿cuál será win o será one? Y dice, no tiene que ser esta porque el presente tiene que ser win, porque el gerundio o el ing se hace a partir del presente, ¿verdad? Entonces este es el pasado. Bueno, y la última, dice Franklin died when she was 38. Franklin suddenly, Franklin perhaps, Franklin rarely. ¿Respuesta? Suddenly. Suddenly, claro, porque no va a decir tal vez se murió o escasamente, ¿no? Muy raramente, ¿no? De repente. ¿Por qué? Porque a una mujer que se muera a los 38 años es de repente, ¿no? Porque se faltaban por lo menos 30 y pico, 40 años. Bien. ¿Sacaron 8? Sí. Sí. Bueno, me gusta. Bien. Entonces, pasemos a la, mire, me salto la... bueno, hay otra común y si nos da tiempo los hacemos, ¿no? De la misma calaña que los anteriores, ¿no? También completar. Mira, ahí está, vamos a mirar la respuesta, decir verdad lo que él decía, dice, sí, ahí está, vea. Paid, paying, uses, using, used, any, both, each, o sea, uno tiene que conocerse, mire que siempre salen como 3 de verbos, ¿verdad? Making, made, make, which, what, who, siempre salen, something, aquí están los indefinidos, something, nothing, everything, however, also, instead, mire que siempre salen conjunciones, adverbios, preposiciones, through, over, without, ahí está, vea, siempre salen, ellos siempre salen preposiciones, conjunciones, adverbios, verbos en diferentes formas, los WH de which, when, what, who, tal, aquí mira que está any, both, each, entonces de ahí no sale, ese examen no sale de ahí, o sea, esa parte. Entonces miremos ahora, mire, no, aquí hay más, esta sí yo aquí me excedí en ejemplos, ¿no? Vamos a mirar la respuesta, aquí está, happier, happy, happiest, exactamente, ahí están comparativos, superlativos, thinking, thought, think, lo mismo profesor dijo, instead, next, however, vean, begin, begun, began, y dice, sí, vean, verbo, siempre salen verbos, ¿no? Mire, ya van 2 verbos, ¿no? For, about, lo que el profesor decía, preposición, may, shall, should, los verbos modales, ¿no? Los verbos modales. Else, just, almost, aquí están, siempre salen adverbios. Never, usually, always, adverbios de frecuencia. Sí, señor. Tienes razón. Entonces, uno le echa una repasadita a eso, ¿no? Que a la que no hay que repasar. Y sigue más, ¿no? Esto fue la danza de los ejercicios. Entonces, ahí está otra vez, ¿verdad? Begins, began, begun, shall, will, must, otra vez, ¿verdad? Verbo modal,
Every, both, all, ya había salido algo como helping, helped, help, otra vez verbo, ¿no? Siempre hay como tres verbos. Also, once, yet, ahí están esos adverbios. While, that, if, ahí están estas conjunciones. Well, better, good, ahí están comparativo, superlativo. Highest, high, high, ahí está comparativo, superlativo. Entonces, en eso es que ronda ese ejercicio. Pero no nos vamos a detener solo en él, porque necesitamos compararlo con el que yo le dije, ¿no? Esa es la parte 5 que la vamos a dejar para el final. Y vamos entonces para la parte 7, ok, yo quiero que comparemos, ¿no? Que saltemos de la 4 a la 7 para mirarlas. También de esos tengo varios. Vamos a poner aquí. ¿Dónde están? Ahí está. Entonces, tengo este ejercicio. Yo miro, me dicen al profesor Dios que miráramos las respuestas para ver cómo están. Ah, sí, son A, B, C y D. Anteriormente eran A, B y C. Pero mire que ya no hay un verbo en presente, una forma en pasado, una forma en participio. Recuerden que cuando salían era el mismo verbo, pero en tres formas. Ahora no, ahora sale has, remove, take, fall. 4 verbos y los 4 en presentes. Entonces, ¿cómo hago yo para saber cuál es el que tenga el significado? ¿No? Otra, of, along, up, between, aquí hay preposiciones. La preposición que mejor cuadra ahí. Seen, role, part, piece, 4 sustantivos. ¿Cuál de ellos el que tenga el significado más cercano, más adecuado? Y así, now, before, was, then. Miren, adverbios. ¿Cuál de ellos tiene el significado más adecuado? Searches, needs, ask, keeps. Sí, son 4 verbos en presente en tercera persona. Solamente uno de ellos tiene el significado necesario. When, whether, while, why, continue, spend, give, stay, totals, weights, numbers, quantities, cost, buy, space, charges, purpose, idea, opinion y thought. Sí, o 4 sustantivos, o 4 verbios, o 4 adverbios, o 4 preposiciones, o 4 conjunciones, y ahí tengo que saber cuál de ellas es la que tiene el significado más cercano. Entonces acá es igual. Hacemos uno juntos y luego uno ustedes solitos. Mire que este ejercicio es el más largo del examen. Este ejercicio tiene 10 respuestas, 10 puntos. Y todos hasta ahora eran 5, 5, 5. El 4 era de 8, ¿no? El de 8 ha sido el más largo hasta ahora, pero ahora nos viene de 10, ¿no? Nos viene de 10. Bueno, a ver, el más largo y además tiene A, B, C y D. Recuerden, hacemos este juntos y luego ustedes hacen otro solitos. Entonces dice, ve, aquí está, vean, look after, que ya lo habíamos visto con el señor que le tocaba look after unos pelados, ¿verdad? Le tocaba cuidar unos pelados, que eran sus hijos. Entonces, looking after elephants in the zoo. Dice, elephants love, vamos a mirar por curiosidad qué es lo que ellos love. Love having a bath, ¿no? Les gusta darse un baño, ¿no? And their regular daily care includes a 2-hour shower and brush in summer and a dust bath in winter to old skin. Entonces ellos se dan un baño, ¿no? De polvo, ¿verdad? Dice dust para to what? To pass, to remove, to take, or to fall. Old skin. ¿Cuál será la respuesta? B. La B, remove, claro, dice así, porque yo sé, remove quiere decir deshacerse, quitarse, ¿no? Remover, también se dice en español remover la piel vieja. Bien, ya llevo una buena ya. Their feet must also be looked at every day as stones get stuck their toes. ¿Qué le pasa a las piedras con los deditos? Get stuck off, along, up, between. Get stuck their toes. Off, along, up, between. ¿Respuesta? Bien.
¿Cómo? Between. No te oigo. Between. Ahora sí, exacto, sí. Sí te oigo que dice algo, pero verdad que no alcanzo a aprender. Between, bien, exacto. Las piedras se les meten dentro de los deditos a los elefantes. Get stuck between their feet. Bien, sigamos. Their toes. That's the easy scene, roll, part, piece. That's the easy scene. That's the easy roll. That's the easy part. That's the easy piece. Part. Hay gente que hace así, ¿no? O sea, a veces la ayuda viene de sonidos. Entonces, por eso una vez se ve estudiantes que parece que estuvieran hablando solo en los exámenes. Es porque necesitan esa ayuda. O sea, leerlo mentalmente no les da, pero entonces ellos se quieren hoy, dice, easy scene, easy roll, easy part, easy piece, easy part, me suena, easy part, ¿no? Es lo que hacen los cantantes cuando uno los ve que se pone la mano en el oído. Dice, pero ¿por qué los cantantes cuando están se ponen la mano en el oído? Porque ellos no se oyen por el ruido que hay de los instrumentos que hay alrededor, ellos no se oyen la voz, entonces ellos tienen que oírse la voz para ver cómo están cantando. Al ponerse la mano en el oído, ya se oye y dice, ah, sí, estoy bien afinado, está saliendo bien el sonido. Entonces, a veces oírse es importante. Los que necesiten eso, ¿no? O sea, que esos son estilos. Bueno, entonces, that's the easy part, ¿no? Esa es la parte chévere. Their eating habits, however, demand a lot more attention, according to zoo owner Michael Booth, who described the elephant as an enormous fire. Who, now, before, once, then. Now described, before described, once described, then described. Respuesta. Hey, se fueron. Se durmieron. Chicos. No, profe, aquí estamos. Bueno, sí, pero no estoy esperando la respuesta de ustedes. Michael Booth, who, now, who, before, who, once, who, then, described the elephant. Oigo. Chicos. Once. Once, claro, o sea, once sería una vez, ¿no? Una vez de pronto él lo entrevistaron o escribió y él una vez dijo que los elefantes eran an enormous fire that searches, needs, asks, keeps, an enormous fire that lots of fuel, an enormous fire that searches, needs, asks, keeps. La B. La B. The needs, exactamente, ¿no? Es un fuego que necesita, que requiere mucho combustible, ¿no? El combustible es la comida, ¿no? This is when, whether, while, why. This is whether, when, while, why. Elephants in the wild. Why. Exacto, esa es una expresión que uno se la aprende, ¿verdad? Ya uno la sabe, dice, this is why, ¿no? This is why quiere decir, es por esto, ¿no? Esto es por lo que, ¿no? Bien, entonces, this is why elephants in the wild